Muy buenos días a todas y a todas. Damos inicio a la segunda sesión de este webinario de escenarios climáticos. Como les comento, es la segunda sesión. En esta ocasión nos apoyará como ponente el licenciado Aram Rodríguez de los Santos del INEC, quien nos presentará los avances en materia climática en México. Buenos días, licenciado Aram. Muchas gracias por la colaboración. Agradezco, por supuesto, la colaboración, la participación del INEC y también de Triple GI México, quienes hacen posible y nos apoyan para la realización de estos webinarios. Aprovecho también para comentarles a todos y a todas las participantes que al final, unos minutos antes de finalizar esta sesión, se les colocará una liga en el chat para un formulario para que nos apoyen, por favor, en complementar sus datos y algunas preguntas muy sencillas para contar con sus datos y poder enviarles la información que se presente durante esta sesión. Alan, por favor, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación y como comentaban, hoy vamos a tocar el tema de los avances de México en materia climática. Si nos apoyan con la presentación. Y esta está estructurada, vamos a ver 4 temas, la parte de la agenda internacional en materia de cambio climático, que está, de ahí el siguiente sería los compromisos de México en el marco del Acuerdo de París, los instrumentos de planeación con los que cuenta México en materia de cambio climático, y por último veríamos los reportes de México ante la Convención, con énfasis en la comunicación sobre la adaptación, que es de los más recientes. La siguiente, de favor. Vamos a iniciar con la parte de la agenda climática y que nos vamos a enfocar principalmente a la Convención Marco. La siguiente, no, perdón, ahí está bien. Que es, pues es el foro de las Naciones Unidas, el principal foro de las Naciones Unidas donde el tema de cambio climático es discutido. Esta entró en vigor el 21 de marzo de 1994, pero derivó de una serie de discusiones y de avances científicos, principalmente en la década de los 50 y los 70, donde se empezaron a recopilar datos que demostraban que las concentraciones de CO2 habían aumentado demasiado en la atmósfera. Como veían en la sesión pasada, el concepto de cambio climático, a qué se debe, cuáles son sus orígenes, y pues esto está vinculado al aumento de las concentraciones de CO2, que como comentaba en los 50 y 70 los científicos empezaron a detectar estas altas concentraciones y empezaron a llamar la atención de los políticos de tomar acciones para pues atender este problema. De ahí derivaron algunos acuerdos enfocados en el 85, en el 87, los protocolos de Viena y Montreal para la protección de la capa de ozono, que fueron los primeros acuerdos multilaterales en materia ambiental que trataron de enfocarse a problemáticas relacionadas con el clima y que dieron pauta a que los siguientes tratados internacionales que se llevaron a cabo en otros temas, incluido cambio climático, pues tuvieran ya cierta aceptación y cierta sensibilización por parte de los políticos, ya que tienen este antecedente. Y también pues, en el 88 la creación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que es esta iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial y con el soporte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se encarga de compilar la investigación científica en materia de cambio climático como contraparte a esta convención, que se encarga más de la parte política. La Convención Marco está conformada por 197 partes. Aquí el término de partes refiere a aquellos países o agrupaciones de países que conforman y que ratificaron esta Convención Marco. Por ejemplo, México es una parte, pero también la Unión Europea es una sola parte y a la vez los países que conforman la Unión Europea son partes individuales. También se maneja mucho el término de convenciones de Río para referirse a 3 convenciones que se negociaron e iniciaron su proceso en el mismo periodo. Esta fue la de cambio climático, la de diversidad biológica
y la de lucha contra la desertificación son conocidas como convenciones de Río, ya que estas se abrieron a firma en la cumbre de la Tierra de Río, y es de ahí donde deriva el nombre y se les conoce como convenciones de Río, convenciones hermanas de Río, dado este foro donde fueron abiertas a firma de los países. Aquí cabe mencionar que el punto focal de México ante esta convención marco es la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que esta convención lo que busca es lograr la estabilización de estas concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel pues que impida interferencias peligrosas en el sistema climático. El sistema climático es lo que veíamos en la sesión anterior, todos estos componentes. Entonces lo que busca esta convención es tratar de evitar que estas concentraciones sigan aumentando y que generen impactos en los diferentes componentes del sistema climático. La siguiente, de favor. ¿Y cómo está estructurada esta convención marco? En primer lugar se encuentra lo que es la Conferencia de las Partes, que es el órgano supremo de toma de decisiones de la convención. Aquí el término conferencia no refiere a un sentido de que sea una reunión, sino más bien el término refiere a una asociación de todos los países, de todas las partes que han ratificado esta convención. Esta Conferencia de las Partes tiene dos principales órganos subsidiarios. Uno es el de implementación, el SBI, que se encarga de la parte de la evaluación y análisis de la implementación efectiva de la convención y de su protocolo de Kioto y Acuerdo de París, que veremos en un momento. Y por el otro lado se encuentra el SOBSTA, que es el órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico, que es el que busca esta vinculación entre la investigación y las decisiones políticas, y para lo cual se asesora del IPCC para tratar de convertir esas investigaciones y recopilaciones de investigaciones que hace el IPCC para que puedan servir para la toma de decisiones y discusiones a nivel político en la Conferencia de las Partes. La Conferencia de las Partes, adicionalmente a estos dos órganos subsidiarios permanentes, cuenta con diversos órganos constituidos que atienden de manera puntual temas específicos. Hay para el tema de tecnología, para los temas de adaptación, los temas de mitigación, y estos trabajan pues de manera coordinada para generar e involucrar a las partes en la toma de decisiones y en la generación de consensos grupales. Adicionalmente, se cuenta con un secretariado, que es el que proporciona apoyo administrativo y experiencia técnica para todas las negociaciones, facilitando el flujo de información entre la COP, entre los órganos subsidiarios y entre los órganos constituidos. Aquí es importante resaltar que si bien, como comentaba, la Conferencia de las Partes es esta asociación de los países y donde cada uno tiene el mismo voto y valor, lo que ocurre es que muchos de estas partes se unen en grupos de negociación para poder así tener posturas que involucren a otros países con condiciones similares o con posturas similares, para tener un mayor peso a la hora y al momento de discutir en las sesiones que se llevan a cabo de manera anual. Aquí hay algunos ejemplos de los principales grupos. Está el G77 más China, que agrupa a la mayoría de los países en desarrollo más China. Está la Unión Europea, está ILAC, agrupando a diversos países de América Latina. Está el grupo africano, los pequeños estados insulares en desarrollo, los países menos adelantados, los estados árabes, el grupo Umbrella, que concentra los principales países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Australia. Y en el caso de México, nosotros formamos parte del Grupo de Integridad Ambiental, o EIG, que fue creado en el año 2000 y se conforma por Suiza, México, Liechtenstein, Mónaco, Corea, Georgia, y como podrá parecer un poco, bueno, más bien es un grupo un poco diverso. Es el grupo con el que nosotros hemos encontrado pues nuestra voz al momento de las negociaciones, y este grupo tan particular tuvo sus orígenes en las negociaciones en los 90 dentro de los temas de biodiversidad.
donde estos países decidieron alinearse y compartir posturas como grupo para poder tener una mayor voz y poder negociar con estos grupos más grandes que ya tenían como que unos antecedentes de creación más sólidos. La siguiente, de favor. Y como comentaba, la Conferencia de las Partes es este órgano supremo de toma de decisiones. Y aquí cabe mencionar que a la fecha, desde el 95, se han realizado 26 conferencias de las partes, casi de manera ininterrumpida, salvo en el periodo de la pandemia de COVID. Y este año se va a realizar la COP27 en Sharm el Sheikh, en Egipto. Y aquí resaltar que estas conferencias de las partes se realizan de manera alternada entre los diferentes grupos, entre los 5 grupos regionales establecidos por Naciones Unidas, la parte de África, la parte de América Latina, la parte de Asia-Pacífico, la parte de Europa del Este y la parte de Europa del Oeste, que incluye también bueno, la Unión Europea y Estados Unidos. Y estas conferencias de las partes van rotando entre estos diferentes grupos. Hay los países alzan la mano para decir que ellos quieren organizar estas conferencias y así es como van realizándose de manera anual entre los meses de noviembre y diciembre. La siguiente, de favor. Y para poder lograr los diferentes objetivos que persigue esta convención marco, cuenta con 2 instrumentos principales. El primero es el protocolo de Kioto, que lo que busca principalmente es la parte de la reducción de emisiones mediante el establecimiento de objetivos de reducción vinculantes. Y aquí el principal punto a resaltar del protocolo de Kioto es que impone una carga más pesada a las naciones desarrolladas bajo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas, que refiere a que si bien todos están afrontando un mismo problema, un problema en común, tienen pues responsabilidades diferentes, donde se reconoce que las altas concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera son en gran parte responsables los países desarrollados. Y a la fecha ha sido ratificado por 192 partes, es decir, menos del total de 197 que compone la Convención Marco, y hay establecidos 2 periodos de compromisos de reducción de emisiones, el primero 2008-2012 y el segundo 2013-2020, lo que deja este periodo de 2020 en adelante a el otro instrumento de la Convención, que es el Acuerdo de París, que busca fortalecer pues, esta respuesta mundial al cambio climático y buscando mantener este aumento de temperatura por debajo de los 2 grados centígrados y de ser posible hacer todos los esfuerzos para que este aumento de temperatura sea menos de 1.5 grados, como veían con mis colegas del INEC en la sesión pasada. Estos impactos en aumento de temperatura pues desencadenan diversas consecuencias tanto para la población, para los ecosistemas, para el sistema climático en general. Entonces, lo que busca este Acuerdo de París es establecer objetivos de reducción, de límites de aumento de temperatura para que los países puedan comprometerse a, conforme a sus diferentes capacidades, tratar de limitar este aumento y que este no derive en consecuencias negativas a los diferentes componentes del sistema. El Acuerdo de París fue discutido en la Conferencia de las Partes 21 de París, Francia, y fue uno de los hitos principales de las negociaciones internacionales en 2015, junto con otros acuerdos internacionales que también derivaron de ese mismo año, como fue la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus ODS, también de 2015, y en el tema de reducción del riesgo de desastres, también a la par se discutió lo que fue el marco de Sendai, que establece objetivos ya a la parte de reducción y atender estos riesgos.
A la fecha, el Acuerdo de París ha sido ratificado por 193 partes de las 197 que tiene la Convención. La siguiente, de favor. Y pues este Acuerdo de París pues lleva a las naciones a un objetivo común de emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático, adaptarse a sus efectos y apoyar en gran medida a los países en desarrollo para que puedan avanzar también en sus compromisos climáticos. Aquí muestro algunos elementos clave de este Acuerdo de París. No son todos los elementos, pero sí los que consideramos como importantes dentro de este instrumento. El primero, que va muy vinculado a lo que comentaba en la lámina anterior, es el limitar el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados y esforzándose a limitarlo a 1.5, que este elemento está muy vinculado a lo que es el objetivo mundial de mitigación, que es la parte de reducción de emisiones. También lo que busca este Acuerdo de París es llama a las partes a que en cuanto antes alcancen su pico de emisiones para a partir de que alcanzan este pico puedan avanzar hacia la neutralidad climática y así pues descarbonizarse y dejar de emitir en la medida de lo posible gases de efecto invernadero a la atmósfera. El tercer punto es la parte de la ambición y progresión. Cabe resaltar que el Acuerdo de París, que el principal corazón, por así llamarlo, del Acuerdo de París son las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son estos compromisos que hacen los países de manera voluntaria de qué van a hacer, qué van a realizar para reducir sus emisiones y para adaptarse a los impactos negativos del cambio climático. Entonces, lo que busca este Acuerdo de París es que en cada periodo de 5 años los países presenten nuevas contribuciones y que éstas puedan ser cada vez más ambiciosas en las diferentes presentaciones que hacen para así mantener una progresión de sus compromisos y no presenten compromisos que sean menores a los que ya se habían comprometido 5 años atrás. También lo que busca este Acuerdo de París es la parte de la conservación y el aumento de los sumideros de gases de efecto invernadero, la parte del importante rol que juegan los bosques. Y en términos de adaptación al cambio climático, este Acuerdo de París establece por primera vez un objetivo mundial relativo a la mitigación, a la par del punto 1, que es el de mitigación. Y aquí lo que se busca es mejorar esta capacidad adaptativa, es decir, cómo respondemos ante este cambio climático, fortalecer la resiliencia y disminuir esta vulnerabilidad al cambio climático en las poblaciones, en las actividades económicas, en los ecosistemas. Otro punto importante de este Acuerdo de París es la importancia que se da a evitar las pérdidas y los daños que derivan de los impactos negativos del cambio climático. Establece y retoma los elementos de pérdidas y daños que ya se habían establecido previo al Acuerdo de París y les da una importancia a la par de la mitigación y la adaptación, reconociendo que en algunos casos las intervenciones de mitigación y adaptación no van a ser suficientes y están ya generando consecuencias negativas en los países y que es necesario pues afrontar estas pérdidas y daños que ya ocurren. Otro elemento clave es la parte de los 3 medios de implementación. Desde el establecimiento de la convención en los 90s se establecieron 3 medios de implementación, que es cómo se va a lograr esta convención y ahora también el Acuerdo de París, que son la parte de la provisión de financiamiento, el desarrollo y transferencia de tecnología y la parte de creación de capacidades a todos los niveles de la población para que con estos 3 elementos en conjunto se pueda pues, avanzar en los objetivos establecidos. También este Acuerdo de París resalta el papel clave que juega la educación, la capacitación, la sensibilización, la participación y el acceso a la información como elementos detonantes para que la acción climática pues, pueda ser consensuada, informada y se cuente con la mejor información disponible para la toma de decisiones. Otro elemento clave es la parte de la transparencia
vinculada al financiamiento. Y finalmente resaltamos el tema de que se establece que cada 5 años se va a hacer por así llamarlo, un corte de caja de qué han hecho los países en esos 5 años, cómo se está avanzando en la parte de mitigación, en la parte de adaptación, qué medidas han implementado, qué necesidades tienen, para así tener un panorama a nivel pues, planeta de cómo se está avanzando para hacer frente a este cambio climático, que es lo que se denomina balance mundial. El primero se va a desarrollar, bueno, se va a presentar en el 2023 y de ahí cada 5 años en adelante, retomando pues todos los avances y progresos que tengan los países, considerando las capacidades diferenciadas que estos tienen. La siguiente, de favor. Y con esto concluimos la parte de la Convención Marco y ahora nos vamos a ver el tema de los compromisos de México en el Acuerdo de París. Como les comentaba, el corazón de este Acuerdo de París son las contribuciones determinadas a nivel nacional. México presentó su primera contribución en el 2015. La siguiente, de favor. Carlos, creo que se trabó. No veo. No sé si es mi red, pero no veo que cambie. ¿Alguien me puede confirmar? Gracias, Carlos. Y como les comentaba, pues México presentó su contribución determinada en 2015. Como les decía, estos son los esfuerzos, las NDC son los esfuerzos de cada país para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático, cumpliendo con esto, pues con el Acuerdo de París. México fue el primer país en desarrollo en presentar su NDC en el año 2015 y esta tiene y bueno, establece las acciones que va a realizar el país en materia de mitigación y adaptación para el periodo 2020-2030. Tiene dos componentes, uno de mitigación, que es el que están viendo en pantalla, que está enfocado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% comparado con la línea base de 2013 y también reducir en un 51% las emisiones de carbono negro, que este fue uno de los elementos pues importantes que incluyó México como país en desarrollo en su NDC de 2015 y realmente son pocos los que han también avanzado en este tema de la contribución, de incluir estos elementos de carbono negro adicional a los gases y compuestos de efecto invernadero. Esto lo que busca es lograr esta reducción de emisiones respecto a su escenario tendencial, que es la línea roja, y mediante la reducción de las emisiones de los diferentes sectores que se muestran en pantalla, para pues así buscar desacoplar las emisiones de gases de efecto invernadero del crecimiento económico, reduciendo la intensidad de emisiones y así tener y poder aportar como país a los esfuerzos mundiales del Acuerdo de París. La siguiente, de favor. Este componente de mitigación de la NDC tiene compromisos condicionados, tiene compromisos no condicionados y tiene compromisos condicionados. ¿A qué refiere esto? Los compromisos no condicionados son aquellas acciones que va a realizar el país con sus propios recursos, que son los que se mencionaba anteriormente, que es la reducción del 22% de gases de efecto invernadero y 51% en carbono negro, pero adicionalmente se propone compromisos condicionados, es decir, para el logro de estas metas se va a requerir del apoyo
de diferentes instrumentos financieros, técnicos, tecnológicos y de fortalecimiento de capacidades para pues, poder acelerar estas acciones de mitigación en el territorio nacional y así poder lograr pasar de 22% de reducción a un 36% en gases de efecto invernadero y de un 51% a un 70% en carbono negro. Esto, claro, esta parte de condicionado supone la consolidación a nivel internacional de estos mecanismos de transferencia tecnológica que establece el Acuerdo de París, la parte del comercio de carbono, ajustes, perdón, cooperación técnica para poder intercambiar información, tecnología, opciones y también el acceso pues, a recursos financieros expeditos que permitan al país acceder a estos y poder implementar estas medidas de mitigación que se requieren en los sectores que comentaba, que son transporte, electricidad, el sector residencial, petróleo y gas, la industria, el sector agropecuario, la parte de residuos, el uso del suelo y el cambio de uso de suelo y el tema de carbono negro. La siguiente, de favor. Y adicional al componente de mitigación, la NDC cuenta con un componente de adaptación donde se establecen 5 temas prioritarios para el país en materia de adaptación y en los cuales es necesario avanzar en la comprensión de estos puntos, pero también en la implementación de medidas específicas en el territorio. Estos 5 temas que aparecen en pantalla es la parte de la atención de la población humana ante los impactos negativos del cambio climático, la parte de seguridad alimentaria y los sistemas productivos resilientes, la conservación, restauración y aprovechamiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, la parte de la gestión integrada de los recursos hídricos y la protección de la infraestructura estratégica y el patrimonio cultural tangible. Todo esto de manera transversal considerando acciones en los 3 medios de implementación, tecnología, financiamiento y la parte de creación de capacidades. La siguiente, por favor. Y pues, ¿por qué entendemos esto como un aumento de ambición? Este punto de adaptación es que tenemos pues temas adicionales en este componente de adaptación. Resaltamos mucho la importancia del tema de océanos, del patrimonio cultural. Contamos con mayor información y puntual sobre qué acciones se requieren para estos 5 temas que presentaba anteriormente. La parte de vincular las acciones, los temas y estas 5 prioridades y los instrumentos de planeación que veremos a continuación, que estas prioridades puedan permear en esos instrumentos y así se pueda avanzar con el cumplimiento y la generación de medidas de adaptación. Se resalta el enfoque de género y de derechos humanos, la importancia de generar y de fomentar las sinergias entre las acciones de adaptación y mitigación, no verlos como componentes separados que no tienen relación entre sí, sino ver estas interconexiones que hay entre los dos compromisos y generar pues acciones integrales que abonen a ambos. Y también adicional a esto de sinergia, adaptación y mitigación, avanzar en el cumplimiento de otros objetivos de agendas internacionales, como son los de las convenciones de Río que les comentaba de lucha contra la desertificación y de diversidad biológica, y también la parte de reducción del riesgo de desastres, para así con estas acciones que se realicen a nivel política o a nivel territorio, podamos con la menor cantidad de recursos poder abonar a diferentes agendas y cumplir diferentes objetivos, teniendo así pues una acción climática más robusta. La siguiente, de favor. Y como les comentaba, ahí en el país contamos con instrumentos de planeación en materia climática. La siguiente, de favor. Aquí pueden ver una línea del tiempo que resume cuáles han sido los principales hitos en materia climática de México, los cuales pues básicamente se originan desde el año 2012 con la publicación de la Ley General de Cambio Climático, que es la normativa que da pauta a los diferentes arreglos institucionales, de instrumentos, y que orienta toda la
la Política Nacional de Cambio Climático del país, que derivó también en la creación en el año 2013 del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y la presentación de los diferentes instrumentos que veríamos a continuación y en los cuales se retoman todas estas prioridades del país en materia de cambio climático. La siguiente, de favor. Y como les decía, contamos con una política nacional de cambio climático que deriva de esta Ley General de Cambio Climático y enfocada en los temas de adaptación y los temas de mitigación. En la parte de adaptación, en el artículo 27 se resalta la parte de reducir la vulnerabilidad en la sociedad, los ecosistemas y fortalecer su resiliencia. Retomamos también la parte de pérdidas y daños que les comentaba. Se resalta la importancia de identificar a qué somos vulnerables, que es lo que es la sesión pasada de identificar a qué somos vulnerables para así poder generar opciones de respuesta para atender esa vulnerabilidad específica. Se establece mecanismos de atención inmediata para zonas impactadas por el cambio climático y se resalta el tema de la seguridad alimentaria, la parte agrícola, ganadera y de los medios de vida como elementos clave para lograr la adaptación al cambio climático y que deben de ser fortalecidos y generar resiliencia en ellos para que puedan pues, responder a los diversos impactos y a estos cambios en las variables climáticas que comentaban en la sesión pasada, de cambios en precipitación, cambios en el aumento de la temperatura, que de acuerdo a los escenarios pues para pues, hacerles frente. Y también se establecen prioridades de mitigación en el artículo 33 de la Ley General de Cambio Climático, que van vinculadas pues, a la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, la parte de la competitividad, transferencia de tecnología y desarrollo tecnológico también para poder lograr estas acciones de mitigación, la parte del combustibles fósiles, priorizando las fuentes renovables de energía, ¿no? Que nos permitan reducir la parte de cogeneración eficiente, el aprovechamiento del potencial energético de los residuos sólidos urbanos en las ciudades, por ejemplo, y la parte del transporte público y que este pueda ser eficiente para que en la medida de lo posible reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero. La siguiente, de favor. Y para lograr los objetivos establecidos en la Ley General de Cambio Climático, se establecen 5 instrumentos de planeación. En primer lugar tenemos la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que es nuestro principal instrumento en materia de planeación climática, establece prioridades y cómo se vería el país en 10, 20 y 40 años en materia climática, con cuál es hacia dónde queremos estar y para lo cual da una pauta esos hitos establecidos. También uno de los instrumentos es este PEC, establece pues cuáles son las acciones que va a realizar la Administración Pública Federal en un periodo del sexenio y cómo las diferentes dependencias e instituciones que conforman la Administración Pública Federal van a comprometerse para atender las cuestiones de adaptación y de mitigación, pero también de temas transversales como son los medios de implementación, financiamiento, capacidades y otras cuestiones como investigación y educación. También otro de los instrumentos es la contribución determinada a nivel nacional, la que les comentaba que son estos compromisos que establece el país en el marco del Acuerdo de París. El otro instrumento, la Política Nacional de Adaptación, es el único instrumento vinculado específicamente a la adaptación al cambio climático,
todos los demás tienen tanto adaptación como mitigación, pero esta política de adaptación prioriza la importancia de la adaptación al cambio climático. Es un proceso que aún está en desarrollo por parte de nuestra Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y donde se va a buscar, retomando los 5 temas que veíamos de temas clave en materia de adaptación, retomar esos temas e identificar qué acciones puntuales son necesarias para cumplir para avanzar en esos temas mediante la identificación de responsables, de costos, de periodos, y de dónde se van a implementar esas intervenciones para así tener un detalle más puntual de todos los instrumentos en materia de planeación climática, de climático, donde pues hay avances pues dispares. Varias de las entidades federativas cuentan con su programa de cambio climático, pero estos están en varios de los casos muy enfocados a los temas de adaptación, perdón, a los temas de mitigación. Los temas de adaptación no están desarrollados del todo en estos programas estatales, por lo que, pues, por parte del instituto, lo que brindamos es asesoría y apoyo a estos estados para que puedan actualizar sus programas estatales y estos puedan, pues, desarrollarse con la mejor información y ciencia disponible, tanto a nivel nacional como investigaciones que se hagan a nivel puntual en los estados, y pues respondan a las diferentes vulnerabilidades identificadas en esos territorios, y se puedan generar opciones adecuadas de mitigación para avanzar en sus compromisos locales. La siguiente, de favor. Y nada más resaltar el tema especial de cambio climático 2021-2024, que establece pues, vinculación a los temas de mitigación y a estos temas transversales de dentro de capacidad. Bueno, creo que tengo aquí unos problemas de red. Creo que con esto va a mejorar un poco. Eh, la siguiente, de favor. Es que voy como un poco desconectado. Como les comentaba, este PEC pues establece cuatro prioridades, temas clave en los que va a avanzar la administración pública general. Son adaptación, mitigación, la parte de las sinergias, adaptación, mitigación, y también estos 3 medios de implementación para fortalecer los mecanismos de coordinación, de financiamiento y de tecnología y creación de capacidades, para que pues con las diferentes aportaciones que haga la Administración Pública Federal se pueda pues, avanzar en los compromisos que estableció México en el marco del Acuerdo de París, y se haga una vinculación directa entre los diferentes instrumentos que están establecidos en la Ley General de Cambio Climático, que es que estos pues, puedan replicar y retomar lo que establecen los otros y no se inicie o se avance desde cero, considerando pues, las diferentes escalas que cada uno cubre, pero la compartición de la información pues, es un elemento clave para poder lograrlo. La siguiente, de favor. La siguiente, por favor. Aram, creo que Carlos está teniendo problemas. Voy a compartir la presentación yo. Dame un segundo. Muchas gracias. Sí, es que, bueno, aquí en el INEGA hay un poco de problemas con conexión. Sí, gracias.
Listo, aquí están viendo. Aquí está. Sí, sí se ve la. Íbamos en la Ah, eso es. 19. Sí, es que yo no la vi. Gracias, Laura. Nada más me pueden confirmar si ya la ven. Yo no la veo todavía. Sí se Sí se ve. ve, está en la 19, Aramela. He hablado sobre el PEC. Ok, entonces yo no la veo. Entonces podemos pasar a la 20. Ya aquí también yo la tengo abierta para irme yo orientando. Y nada más resaltar aquí el compromiso de esta administración federal de implementar la acción climática en el territorio, vinculando las diferentes escalas en las cuales ocurre el compromiso global establecido en el Acuerdo de París de reducir y limitar el aumento de la temperatura, pero considerando pues, las aportaciones que México puede dar a través de sus compromisos ante este Acuerdo de París y considerando pues la acción tanto a nivel federal, la acción a nivel estatal y la acción a nivel municipal, pero también resaltando el papel clave que juega la implementación a nivel territorial y de considerar estos grupos en el diseño de la política climática de México y la apropiación de las diferentes intervenciones que se realicen en los tres órdenes de gobierno. La siguiente, de favor, es la 21. Aquí se muestran pues, lo que comentaba de los avances subnacionales en materia climática. Del lado izquierdo tienen los instrumentos de política climática y cómo las diferentes entidades federativas han avanzado en estos instrumentos, tanto de cambio climático, la parte de calidad del aire, manejo de residuos y de gestión territorial, donde se ve pues, avances dispares entre las diferentes entidades federativas. Y del lado derecho, pues se muestran los arreglos institucionales y de gobernanza con los que se cuentan a finales de 2021. Cabe resaltar que 27 entidades cuentan con una ley publicada de cambio climático, 30 entidades cuentan con una comisión o consejo de cambio climático, y lo que decía que solo existen 28 programas de las entidades federativas en materia de cambio climático y donde solo 25 de estos 28 tienen un componente de adaptación. De ahí pues, la importancia de fortalecer las actividades de los actores subnacionales y de incorporarnos en el diseño de estas políticas. La siguiente, de favor. Y cómo podemos, pues, hacer para fortalecer la acción climática con los diferentes actores y niveles de gobierno. Aquí en la figura, pues, mostramos algunos elementos que consideramos importantes para fortalecer esta acción climática. En el punto 1 tenemos la parte de la contabilidad, que es el fortalecimiento y generación de indicadores que nos permitan medir cómo están ocurriendo estos cambios para poder así documentar las transformaciones que están ocurriendo pues, a nivel territorial en muchos casos, la importancia de generar sistemas de medición y verificación para el tema de mitigación y de monitoreo y evaluación para el tema de adaptación. La parte de los patrones de producción y consumo y los incentivos a una demanda responsable. El punto 3 de políticas públicas transversales es lo que les decía de buscar estas sinergias entre la adaptación y la mitigación, pero también la generación de acciones que nos permitan atender diversas agendas internacionales o en las cuales México pues, esté comprometido a generar acción. La parte de la inclusión y la equidad, en donde resaltamos el tema de los empleos verdes, el acceso a recursos y el tema de las generaciones futuras,
y el involucramiento multiactor que nos permita pues, conciliar las diferentes necesidades de los grupos presentes en el territorio para considerarlos en el diseño de las intervenciones. Y por último, aumentar la ambición de las metas de mitigación y adaptación y resaltando el papel que participación y la sensibilización a todos los niveles y considerando pues, los diferentes progresos que ha tenido el país a lo largo desde 2012, que como les comenté, cuando se publicó la ley de cambio climático, y a partir de ese año se ha estado avanzando en diferentes temas de instrumentos, de reportes, de políticas, de acciones que han colocado pues al momento a México como un actor clave en la acción climática internacional. La siguiente, por favor. Y en esta cabe mencionarles que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a través de la Coordinación de Adaptación, que es en la cual me encuentro, ha generado diferentes herramientas y metodologías para poder monitorear y evaluar lo que ocurre en términos de adaptación. Hemos realizado trabajo de gabinete y consulta con expertos para generar herramientas y metodologías vinculadas a la planificación de la adaptación. Contamos con una serie de criterios para el diseño de medidas de adaptación que sirven para orientar a los tomadores de decisiones, a los implementadores en cómo deben de construir estas intervenciones de adaptación, qué mínimos son necesarios para que las intervenciones que se diseñen puedan ser consideradas como de adaptación al cambio climático. También contamos con una tipología de medidas de adaptación donde proponemos una serie de 11 categorías de posibles medidas que se pueden realizar de acuerdo a la parte de revisión de literatura y que validamos con actores clave, la cual esta tipología para el tema de adaptación es retomada en nuestra NDC. Por otro lado, tenemos la parte de herramientas para el monitoreo local y consulta en el territorio. Hemos generado citas para la recopilación de información y una serie de cuestionarios para personas beneficiarias, para aquellos encargados de la implementación, talleres para el intercambio de lecciones aprendidas e indicadores. Pero aquí la importancia y que vemos como en la tercera fase es solo generar estas herramientas y que queden solo a nivel de que está la publicación, a nivel papel, sino poder retomarlas en ejercicios que se apliquen en el territorio para así poder retroalimentar estas herramientas que generamos en el instituto y podamos pues avanzar en una mejora continua de, ok, ya piloteé, por ejemplo, mi cuestionario, pero pues resulta que las preguntas no se entienden, no hay una cadencia, entonces eso nos permite pues poder ir mejorando nuestras investigaciones y trabajos para pues así poder abonar nuestra misión como instituto de investigación de proveer insumos técnicos a los insumos más pertinentes a la Secretaría de Medio Ambiente y esta pueda pues tomar y transformarlos en política para avanzar en los diferentes metas, compromisos. La siguiente, de favor. Y el siguiente tema es la parte de la comunicación sobre la adaptación o ADCOM y los reportes de México ante la Convención. La importancia del tema de la adaptación al cambio, y es así que en 2015 se estableció este documento reporte que es la comunicación sobre la adaptación con el fin de que los países pudieran presentar cuáles son sus objetivos, sus avances, sus brechas en materia de adaptación, y fue así que el año de mediados del año pasado a inicios de este año concluimos nuestra primera comunicación. Esta cubre el periodo 2018-2021, presentando los principales avances, brechas, retos, buenas prácticas y oportunidades en materia de adaptación, haciendo esta
desglosando la información en los tres medios, tecnología, capacidad y financiamiento, para pues así también identificar nosotros y poder brindar información de, bueno, en materia de financiamiento, identificamos que, por ejemplo, no hay un entendimiento adecuado de cuál es la arquitectura del financiamiento. Entonces, ahí lo que debemos de hacer es fortalecer las capacidades de las instituciones o dependencias u organizaciones que acceden al financiamiento para que puedan tener, por ejemplo, un mejor entendimiento de esta arquitectura y puedan hacerse de recursos para la implementación del territorio. Entonces, esta serie de temas y de brechas están ahí documentadas en la comunicación, y aquí pues se demuestran los esfuerzos del país hacia una transición del diseño hacia la implementación de medidas de adaptación, retomando lo que presentamos en 2018 en nuestra comunicación nacional. Ahorita les comento el tema de las comunicaciones, y nada más resaltar que esta fue publicada en febrero de este año en el portal de la convención. La siguiente, de favor. Y nada más general, aquí vienen los diferentes temas que cubre este reporte, la parte de las circunstancias nacionales, los arreglos, la parte legal, cómo nos encontramos en materia de impactos y vulnerabilidades, cuáles son las principales políticas y acciones que se realizan, cuáles son las necesidades de apoyo, cómo estamos avanzando en términos de implementación, cuál es la importancia de la diversificación económica y las sinergias adaptación-mitigación. Este tema que les he resaltado del avance y complementariedad de las otras convenciones y marcos internacionales, y el tema de perspectiva de género, conocimientos tradicionales, consideración de pueblos indígenas y derechos humanos, que también retomamos en esta comunicación. La siguiente, de favor. Y nada más para comentarles a manera de resumen general, México como país en desarrollo ha presentado diversos reportes ante la Convención Marco. Aquí resaltan las comunicaciones nacionales. A la fecha hemos presentado 6 desde 1997. Estas comunicaciones nacionales son el principal reporte de los países ante la Convención, donde se muestran sus avances y progresos, tanto en materia de mitigación como en adaptación. Y la más reciente fue la sexta, presentada en 2018, y actualmente nos encontramos en la planificación de lo que sería la séptima comunicación nacional de México. Ya en materia específica de adaptación, lo que les comentaba, la comunicación de adaptación presentada en 2022, y en materia de mitigación, también se presentan de manera bienal los reportes bienales de actualización o BUR. Al momento hemos presentado 3 BURs. El más reciente, el tercer BUR, fue presentado a finales de julio, si mal no recuerdo, y también pues muestra la información y avances de México en materia de mitigación. Y cabe resaltar que pues con cada una de estas comunicaciones nacionales y de los BURs se incluye el respectivo inventario nacional de gases de efecto invernadero, donde se identifican cuáles son pues los principales sectores que emiten y cómo ha avanzado México en sus emisiones en un periodo de tiempo. La siguiente, por favor. Y ya por último, nada más dejarle los sitios del instituto, en los cuales podrán encontrar información de las investigaciones, estudios, policy brief que desarrollamos, que es el sitio México ante el Cambio Climático, que es el denominado sitio oficial del país en materia de cambio climático, pero también está el portal del INEC, donde tenemos pues todas estas investigaciones y reportes técnicos que realizamos tanto en materia de mitigación, en materia de adaptación, en materia de crecimiento verde, en materia de evaluación de políticas y en materia de contaminación y salud ambiental. Y eso sería todo de mi parte. Gracias.
Pasaríamos entonces a la sesión de preguntas, dudas o comentarios. No sé si alguien quiere iniciar. Luis Fernández, por favor, adelante. Y primeramente, mil gracias por la presentación, Aram. Una pregunta. ¿Qué avance ha tenido desde 2015 en cuanto a gases de efecto invernadero o emisiones de carbón? Porque pues ahorita hemos visto todo lo que se hace, la planeación y demás, pero no sé si estábamos en 100, hoy estamos en 90 o estamos igual que hace de 2015 a ahorita. Gracias por tu pregunta, nada más. Si quieres, nada más checo ese dato, porque no lo tengo como muy a la mano, así como fresco en mi cabeza, pero podemos proporcionarles cómo se encuentra pues, la línea de emisiones del país. Exacto, sí, porque yo creo que vale la pena decir, pues si vamos avanzando y de una meta de X, pues ahorita vamos en Y y vamos dirigiéndonos hacia ella. Mil gracias. Muchas gracias, Luis. Aram, yo tengo una duda. Además de las comunicaciones nacionales, ¿hay algunos reportes internos, intermedios o algún seguimiento al cumplimiento de estas metas? Estas comunicaciones nacionales son, bueno, la convención establece que deben de reportarse cada 4 años, dando un poco más de flexibilidad a los países en desarrollo, como es nuestro caso, y no hay como tal un sistema de seguimiento de, que nos muestre como que esta transición de cómo ha avanzado de una a otra. Lo que sí realizamos fue para la comunicación sobre la adaptación, hicimos un análisis muy general de cómo ha avanzado el tema de adaptación desde la primera comunicación de 1997 hasta la sexta de 2018, donde sí tenemos como muy identificado en términos de adaptación cómo ha variado entre entre comunicación y comunicación, y qué temas se han fortalecido y se han reforzado en cada uno de estos reportes. Y donde sí es notable la transición que hemos tenido desde la primera comunicación hasta la de 2018. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Me parece entonces que por el momento ya no habría ninguna otra duda. De cualquier forma, Aram, te pedimos si pudieras a través de Laura o de mi correo también compartiendo la información que preguntaba Luis para poder integrarla al paquete que se les enviará por correo electrónico. Claro que sí, recopilamos esa información y te las compartimos a través del equipo de Triple GA, con gusto. Perfecto, muchísimas gracias. En un momento les van a compartir en el chat la liga del formulario. Les pedimos por favor si nos ayudan a llenarlo. Es muy corto, en 2-3 minutos lo pueden terminar. Para poder contar con sus correos y sus datos completos y poder enviarles esta información, por favor. No sé si ya está en el chat, ¿verdad? De la liga. Sí, ya quedó. Ok. Sí, está Dani. Perfecto. Vamos a dar nada más un par de minutos si gustan ayudarnos a contestar este formulario
y a ver si se animan también a alguna otra pregunta. Aram, aprovechando, los informes de las comunicaciones que se presentan están disponibles en la página de cambioclimático.gov. Sí, no, perdón. Sí, en ambas. Están tanto en el repositorio del INEC, que es el de gov.mx/INEC. Hay una sección que dice Comunicaciones Nacionales. También están disponibles en el portal del Cambio Climático, el portal único del país. Y adicionalmente están en el portal de la Convención Marco. Ahí están publicados todos los reportes que México envía a la convención, como son las comunicaciones nacionales, los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, los informes bienales de actualización, los BURS y esta primera comunicación de adaptación. Todos están en esos 3 repositorios. Ok, para saber dónde ubicarlos. Muchas gracias. Gaby Rodríguez, por favor. Gracias, gracias Dani. Hola Aram, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por tu presentación, sin duda muy interesante, muy completa. Yo tengo una duda sobre un tema que mencionaste entre la relación de pérdidas y daños y adaptación. Al momento de que estás implementando medidas para ambas cosas, ¿cómo diferencias o cómo puedes justo hacer la justificación de que unas son acciones ya de pérdidas y daños para compensar eso y otras de adaptación? Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Sí, en ese tema de adaptación y pérdidas y daños hay una muy delgada línea. A manera conceptual, las pérdidas y los daños son el resultado de descontar lo que estás haciendo en mitigación más lo que estás haciendo en adaptación. Aquellos daños residuales que quedan ahí son las pérdidas y los daños. Para algunos países es un poco complicado poder hacer esta pues relación como matemática porque necesitas mucho analizar y tener muy documentado cuál es el estado actual de lo que estás realizando en adaptación y mitigación. Entonces hay otros enfoques para poder abordar estas pérdidas y daños, que es la parte de los impactos que están ocurriendo, claro, relacionados con el cambio climático. Aquí, y aquí también queda como que la línea un poco desdibujada entre adaptación y pérdidas y daños, porque ambos conceptos tienen una relación en los temas de la reducción del riesgo de desastres. Por un lado, la adaptación busca, y aquí es donde entra la diferencia, por un lado, la adaptación busca dar soluciones a un largo plazo, es decir, la planificación de la adaptación te va a dar, va a proponer acciones que van a tener algún beneficio en el mediano y largo plazo, mientras que por otro lado, la reducción del riesgo de desastres está ya más vinculada muy directamente a pérdidas y daños, tiene un periodo de actuación un poco más corto, dado que estos pues, fenómenos ocurren en algunos casos, pueden ser de lenta evolución, como por ejemplo el aumento del nivel del mar o la acidificación del océano, que es algo que está ocurriendo, pero ocurre de manera gradual. Pero también entran ahí los fenómenos extremos, como pues, los huracanes, que pues es algo donde se requiere una respuesta más inmediata, y es ahí donde entra un poco la parte de la atención de pérdidas y daños inmediata, y ahí como que queda más vinculada a estas diferencias entre adaptación y pérdidas y daños. Pero las discusiones a nivel internacional son ahí un poco ambiguas sobre estas diferenciaciones. Si bien a manera conceptual existe, ya a manera práctica, pues muchos países tienen estas dificultades entre hacer esta diferenciación, aunque sí para nosotros como México en nuestro grupo de negociación hemos resaltado la importancia de hacer esta diferencia entre las escalas de intervención y temporalidades de adaptación y pérdidas y daños, pero sí resaltando estos cruces y traslapes que tienen entre sí.
ya que varios de los países desarrollados dicen que pues pérdidas y daños y adaptación son lo mismo. Entonces ahí entra un tema de discusión con el financiamiento, ya que la Convención Marco ha establecido mecanismos de financiamiento para adaptación y para mitigación, pero no para pérdidas y daños. Entonces también es una discusión política, porque los países desarrollados, al decir que adaptación y pérdidas y daños son lo mismo, es porque ya, como está el recurso para adaptación, no es necesario un recurso adicional para pérdidas y daños. Pero muchos países que ya están subiendo los impactos de estos fenómenos, principalmente, y que son los que tienen la voz como muy, muy tajante, que son los pequeños estados insulares en desarrollo, que ya están experimentando el aumento del nivel del mar, que ya tienen afectaciones graves en pérdidas de territorio y de soberanía, sí han hecho énfasis que no son lo mismo y que se requiere de mecanismos adicionales para atender de manera expedita estas pérdidas y daños. Espero que con eso haya respondido tu pregunta. Sí, muchísimas gracias, Aram. Pero, y justo en esta conversación, ¿no?, que mencionabas de los mecanismos de financiamiento, creo que uno de los temas relevantes de las negociaciones se está pensando en justo crear un mecanismo adicional. Ahorita lo mencionabas, ¿no? O sea, si bien yo creo que sí, obviamente se requiere financiamiento aparte, o sea, catalogado, ¿no?, caracterizado como para pérdidas y daños. ¿Qué tan conveniente es crear, por ejemplo, un mecanismo, pensando, por ejemplo, en otro fondo específico para pérdidas y daños? ¿O Pues tú pensarías que es más fácil meterlo ya dentro del mismo esquema de gobernanza de los fondos y nada más como ampliar, por ejemplo, el campo de acción, por ejemplo, del GCF, ¿no? Y decir, en vez de solamente mitigación y adaptación, además que se destine una bolsa adicional para pérdidas y daños. sí, lo que hemos propuesto en el caso de México es sí, la importancia y necesidad de recursos financieros para pérdidas y daños, pero la importancia de considerar los mecanismos y arreglos financieros ya establecidos dentro de la convención, como es el caso del GCF, donde lo que sí hemos abogado es en ampliar, por ejemplo, sus mandatos para que puedan cubrir otros temas más allá de adaptación y mitigación. Claro, evidentemente relacionados con el cambio climático, como son las pérdidas y los daños, pero sí hemos como que hecho énfasis en retomemos los mecanismos que ya existen y no generemos pues cargas adicionales u otros fondos extras, sino hagamos más funcionales los que ya tenemos para que puedan atender de manera integral este tema de pérdidas y daños. Que si bien en algunos, ya revisando las prioridades, por ejemplo, del GCF o del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, trae cuestiones de pérdidas y daños, pero no explícito. Entonces, creo que vemos la importancia de retomar y ampliar los mandatos de los mecanismos financieros ya establecidos. Muchas gracias. Gracias, Aram. Gracias, Gaby. Permíteme, estaba... Edmundo, por favor. Sí, muchas gracias. Aram, gracias por tu presentación. Oye, yo quisiera saber, a ver, desde tu óptica, ¿cómo nos comparamos con otros países que también estén en vías de desarrollo en materia de compromisos o de acciones de mitigación contra el cambio climático? Esa sería una pregunta. Y la otra es, también desde tu óptica, ¿cuál crees que sea el principal problema que tiene hoy el país para pues, materializar esos compromisos que hoy tenemos? Gracias, Aram. A nivel comparativo, por así llamarlo, con otros países, México ha destacado por su solidez y avances importantes en materia de cambio climático, como mostraba en esta línea del tiempo que podrán consultar en la presentación. Son pocos los países que pueden, que tienen estos avances a nivel programático de de construir tanto instrumentos de políticas, pero a la vez de avanzar en la implementación a nivel territorial y de esta coherencia entre los diferentes instrumentos. Lo que les comentaba, o sea, no se trata solo de tener instrumentos por tenerlos y que no haya vinculación, sino lo que se ha buscado y que ha sido latente
desde 2012 es que cada vez hay una mayor vinculación entre los diferentes instrumentos, lo que nos permite que el direccionamiento de las políticas públicas sea muy específico a las necesidades y a los temas donde se requiere, porque al retomar estas prioridades, al basarse en lo que ya se ha construido, nos permite pues ser un poco más ordenados y poder generar estas políticas integrales para atender pues estas prioridades identificadas y retomadas y que han permeado en los diferentes instrumentos, no solo a nivel federal, sino a nivel subnacional. Hicimos un análisis, por ejemplo, de estos temas que les comentaba de adaptación, que son los 5 que retomamos en el marco del Acuerdo de París, y hicimos un análisis para esta comunicación de adaptación y pudimos constatar que estos han permeado dentro de las políticas a nivel subnacional, lo cual nos da, pues visualiza la importancia de seguir avanzando de manera. Ya no te escuchamos, Aram, Aram. estás en mute. Ay, perdón, ¿ya me escuchan? Ya te escuchamos, gracias. Y la participación de México también en los foros internacionales es muy destacada. Siempre estamos avanzando de manera propositiva. Tenemos información con la cual poder intercambiar experiencias y lecciones aprendidas con otros países, que creo que también es parte de la riqueza de estos avances que hemos tenido desde 2012, tanto en adaptación, en mitigación, la parte de tecnologías, la parte de mecanismos de financiamiento, que no todos los países cuentan con esas capacidades. Algunos apenas están empezando, por ejemplo, a avanzar en la alineación de políticas nacional, subnacional, generación de mecanismos. Por ejemplo, a nivel financiamiento, México está avanzando, porque, bueno, México cuenta ya con un anexo transversal en materia de cambio climático en su presupuesto, en el PEF, en el presupuesto de egresos de la Federación, que son pocos los países que han avanzado en internalizar el, otorgar recursos del presupuesto público para estas acciones. Entonces creo que a nivel comparativo nos encontramos en un buen punto. Evidentemente hay áreas de oportunidad como en todos los países, pero creo que a nivel general México se encuentra en un papel sólido en materia climática. Muchas gracias, Aram. Oye, y el principal obstáculo, digamos, para seguir avanzando, que veas, a lo mejor es un tema de recursos o a lo mejor es un tema de pues no sé, de otro tipo. Te dejo a ti la respuesta. Pues, sí, hay varios puntos, justo, por ejemplo, la parte de financiamiento, si bien tenemos algunos fondos, las necesidades pues para poder implementar estas medidas son amplias. Se han avanzado en ejercicios que creo que se van a ver en la sesión siguiente, que es para poder identificar los costos de implementación de estas medidas. Por ejemplo, de mitigación hay un gran avance, de adaptación no tanto, hay algunos ejercicios, pero creo que también la comprensión del panorama general es necesaria. Los ejercicios de sensibilización a nivel gobierno, a nivel industria, a nivel sector financiero, a nivel población general, también considero que es una de las principales brechas. Es importante pues, avanzar en esta diseminación del conocimiento y fortalecimiento de capacidades multiactor para que podamos, si no entendemos el problema, muy difícilmente se podrán construir y generar opciones de respuesta. Entonces creo que para mí una de las principales brechas sería la diseminación de la información. Ok, muchas gracias, Aram. Muchas gracias, Aram. Jesús, por favor. Gracias. Quisiera saber en qué medida crees que hay una estrategia activa de acciones al interior del sector público para promover buenas prácticas medioambientales. Me refiero a
reducción de traslados, más allá de la pandemia, promoción del uso de transporte público, movilidad no motorizada entre empleados, es decir, pensando en que, bueno, o sea, la medida que estamos impulsando este tipo de acciones, qué tanto hay una estrategia activa de buenas prácticas y coherente dentro del mismo cuerpo del sector público, qué retos ves en ese sentido, ¿no? O sea, yo veo gente moviéndose en auto, no necesariamente impulsándose buenas prácticas al interior, al que se tiene una narrativa más amplia de promoción de buenas prácticas. Gracias, Jesús. Sí, justo creo que va muy vinculado al tema de esta difusión y compartición de la información. Creo que es necesario pues, seguir aún reforzando los esfuerzos de cuál puede ser la contribución a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel institución, a nivel sector, de cómo se puede ir cumpliendo con ciertas acciones y con ciertas actividades, algunas, por ejemplo, de actividades cotidianas, y cómo estas contribuyen también a avanzar con las metas climáticas y los compromisos de México. Creo que es importante avanzar en eso y tenerlo sistematizado. O sea, si bien hay líneas generales establecidas y hay algunos programas principalmente en sector privado donde se da una mayor promoción de este tema, creo que sí es necesario que el sector ambiental también pueda, perdón, la Administración Pública Federal pueda avanzar de manera organizada en estas acciones locales, o por así llamarles, que se pueden realizar y que tienen, si bien no van a tener el gran impacto en reducción de emisiones, claro que aportan a la acción climática general. Pero ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? Me parece que esa era toda la pregunta. Y creo que sí, y aquí uno de los puntos focales sería, creo que obviamente la contribución, como bien dices, personal y de comunidad inmediata o local, pero creo que también esta necesaria divulgación, sensibilización o generación de capacidades también pues o es necesaria para la generación de políticas y para que todos los sectores, digo, en este caso, quienes estamos en la llamada, pertenecemos de distintas instituciones del sector financiero, también se sume, ¿no? Desde las instituciones gubernamentales, las empresas privadas, otro tipo de organismos que estamos acá presentes, que nos sumemos desde las facultades que nos confiere la propia ley a este tema, ¿no? Y a estos objetivos. Claro, y creo que ahí resalta el papel de esta herramienta de diagnóstico que generaron de los riesgos relacionados con el clima, también es parte de esta comprensión de la problemática. Hay sectores, hay empresas, hay organismos que al no contar con la información no visibilizan que el cambio climático también les va a impactar y va a generar, por ejemplo, pérdidas en su operación y en sus ingresos, en sus activos. Entonces creo que este tipo de ejercicios en los cuales, por ejemplo, cuentan ustedes con su herramienta diagnóstica, permiten también sensibilizar un poco y dimensionar la amplitud del problema y la necesidad de generar acciones pues, coordinadas y de comprensión de cómo me va a afectar como sector, como empresa, como institución, y que entonces al comprender qué me va a suceder y qué acciones puedo realizar y cómo puedo también yo aportar desde mis propias atribuciones y capacidades. Sí, tampoco perder de vista la adaptación, ¿no? Porque creo que en términos de mitigación, o al menos de manera mucho más coloquial, siempre las acciones de mitigación a lo mejor están un poco más entendidas,
pero creo que sí, no hay que dejar de lado también o la importancia de la adaptación. Sí. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Ok, pues justo estamos sobre tiempo para terminar. Aram, te agradezco muchísimo tu participación, toda la información que nos pudiste compartir en esta sesión. De verdad es muy valioso para nosotros que justo estamos de este lado, ¿no? Del lado financiero, poder tener a la mano la información técnica, como bien les decía en la sesión pasada también, pues traducida, ¿no? A esto y darnos cuenta en este tema específico de los avances climáticos en México, que como país vamos avanzando, ¿no? Muchas veces en algunos sectores no tenemos el mapa completo de la situación y pues nos hace falta tal vez conocerlo a fondo y nos has ayudado mucho en este propósito. Muchísimas gracias. Muchas gracias también Gaby, Lau, de Triple GI, por la coordinación para hacer posible esta sesión. Les agradezco a los participantes nuevamente estar acá y también pues responder el formulario. Quisiera hacer un anuncio rápido para la siguiente sesión. El día de mañana les vamos a mandar la invitación a la tercera sesión. En un inicio les habíamos comentado que se habían programado 3 sesiones, sin embargo, de acuerdo a los contenidos para la tercera sesión, consideramos pertinente, digamos, hacer una cuarta que se realizará un día después de la tercera, no va a ser semanal como las primeras, pero les mandamos la información por correo electrónico, pero se los comento para que lo puedan tener en mente. Muchísimas gracias, Aram, muchas gracias a Linek. No sé si quisieras cerrar con unas palabras. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Carlos. Pues nada más agradecer la invitación al instituto para poder pues, mostrar los avances que tenemos, las herramientas, los conocimientos que se han recopilado y pues que quedamos pues atentos a cualquier necesidad del sector. Gracias. Perfecto, pues gracias a todos y que tengan excelente día. Gracias. Igualmente, excelente día. Buen día, gracias. Buen día a todos. Gracias. Gracias, hasta Buen día. luego.